En la sesión de hoy tenemos unos invitados muy especiales, casi todos graduados de la escuela, ¿cierto, Santiago? Y los invitamos para que nos hablaran sobre la temática que tratamos como primera conferencia, que es la necesidad de la industria del software. Entonces, lo que queremos es conocer como versión de una empresa cuáles son las necesidades que ellos consideran tiene la industria del software. Entonces, como invitados en esta sesión, pues tenemos a Santiago, que es líder de una de las áreas de tecnología de Masivian, que es una empresa que nos está acompañando hace varios semestres en este ejercicio de conferencias. Y Santiago invitó a 3 personas que trabajan con él en este momento en Masivian: David, Alejandro y Camilo, que son graduados casi. Alejandro y Camilo Camilo no, Alejandro está para la sesión de septiembre, para la ceremonia de grados de septiembre, si no estoy mal. Camilo está haciendo este semestre trabajo dirigido, entonces su graduación será el año entrante, ¿cierto, Camilo? Sí. Sí. Y David Esteban Useche ya es graduado hace varios semestres. Les quiero agradecer a los 4 por acompañarnos. El objetivo de esta sesión, como le mencioné a Santiago, es que nos cuenten cuáles creen ustedes que son las necesidades de la industria del software, para que los estudiantes decidan o reflexionen si ellos cumplen con ese perfil que están requiriendo en este momento las empresas o las necesidades que tiene la industria del software en este momento, porque si no lo cumplen, pues se tienen que preparar para poder satisfacer estas necesidades y cumplir con estos perfiles. Santiago, nuestra sesión es de 2:30 a 4, son las 2:40, entonces hasta las 4 de la tarde. No sé cómo lo van a manejar, si los estudiantes pueden hacer preguntas a medida que ustedes vayan avanzando, supongo que podremos levantar la mano, o si dejamos una franja primero y luego hacemos una parte de preguntas, ustedes nos dirán ahora cómo lo quieren manejar. Como les he dicho en ocasiones anteriores, ¿quiénes nos acompañan? Los estudiantes de una asignatura que llamamos Seminario de Inserción al Mercado Laboral, que son los estudiantes que están próximos a iniciar su práctica profesional o su trabajo dirigido o coterminales como opción de grado, y además extendimos la invitación a estudiantes de séptimo, octavo, noveno y décimo semestre de Ingeniería de Sistemas. También enviamos la invitación a estudiantes de Ingeniería Electrónica que pudieran estar interesados en la temática de Ingeniería de Software. Santiago, David Esteban, Alejandro y Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Les cedo entonces la palabra a Santiago. Quito la cámara, apago el micrófono, pero estoy conectado todo el tiempo en la sesión. Adelante, Santiago, muchas gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas, yo creo que mejor las vamos respondiendo a medida que vayan saliendo para que no se les olviden y pues, no queden fuera de contexto. Entonces, siéntanse libres de levantar la mano y hacer las preguntas cuando vayan surgiendo. Y bueno, voy a compartirles pantalla de una vez. Posiblemente al estar presentando, es que es para... Ahí. Bueno, ahí ven. Listo. Entonces, bueno, ya la introducción la hizo Osvaldo. Entonces, pues el tema a tratar va a empezar David a contarnos sobre los 5 pilares de AWS, que de una u otra forma, pues digamos, estos pilares son los que nosotros siempre estamos tratando de tener en cuenta en todo momento para asegurar que de verdad estamos entregando valor al negocio y de asegurarnos de que estamos tocando cada uno de estos 5 pilares en nuestras arquitecturas. Se desprende una cantidad de temas que son los que vamos a tratar ya a profundidad en el resto de la presentación. Entonces le cedo la palabra ahí a David. Listo. Entonces, como iba diciendo Santiago, nosotros como equipo buscamos siempre estar cumpliendo estos 5 pilares de arquitectura de AWS. Precisamente a nosotros lo que nos permiten estos 5 pilares es que el código que hagamos, las arquitecturas que hagamos, pese a que envejezcan, no terminen siendo esos proyectos legacy que nadie sabe cómo mantener, que nadie puede mantener. ¿Sí? Entonces esto busca es que sean proyectos muy concretos, que sean proyectos fáciles de entender, fáciles de mantener.
El primer pilar que nosotros tenemos es el de excelencia operacional. Todo lo que está relacionado con este pilar está orientado a cómo hacemos para bajar nuestro tiempo de operatividad. ¿Cómo hacemos para nosotros dejar de dedicar tiempo a hacer lo que son despliegues, hacer lo que son soporte, toda esa parte y dedicarnos realmente a entregarle valor a la empresa con los productos que hagamos? Entonces, aquí qué productos podemos encontrar o qué, sí, pues cosas o servicios también podemos encontrar. Entonces, aquí está todo lo que son las pipelines, aquí están todo lo que son los análisis de código, aquí podemos encontrar todo lo que es el clean code, todo lo que es la documentación, pero no solamente documentación de código, sino una documentación técnica completa. Es decir, una documentación de requerimientos funcionales, de requerimientos no funcionales, documentación de endpoints para el caso de las APIs. ¿Sí? Toda esa parte viene siendo la excelencia operacional. ¿Qué pasa cuando en un proyecto no se tiene en cuenta este pilar de la excelencia operacional? Resulta que una vez trabajé en un proyecto en el cual me lo entregaron, me lo entregaron y, como se dice, solo Diosito y el que escribió ese proyecto sabían cómo funcionaba. Y el que escribió ese proyecto se fue. Entonces llegaron, me lo entregaron a mí, se lo entregaron a un amigo y nos dijeron, bueno, entiéndalo, entiéndalo y, bueno, ese proyecto está productivo, nadie sabe cómo funciona y se está cayendo a pedazos. Y precisamente como no había documentación, no había nada de excelencia operacional y había mucha operatividad, duramos 6 meses completos solamente estabilizándolo, solamente haciendo que pudiera levantarse bien para bajar el número de tickets. Luego durábamos tranquilamente una semana, o sea, tú como desarrollador tenías que dedicar una semana completa a resolver tickets de la cantidad de errores que habían que no habían y que no estaba documentado para soporte. Luego llegamos a la parte de la seguridad. Entonces, con los servicios también que nos ofrece AWS, nosotros podemos garantizar lo que es la confidencialidad de nuestros datos, la integridad de nuestros datos y la disponibilidad de nuestros datos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos garantizar la confidencialidad de nuestros datos utilizando los servicios de AWS? Ahí es cuando entran lo que es el concepto de claves rotativas. Es decir, que AWS nos provee un servicio en el cual las llaves o las contraseñas van cambiando cada cierto tiempo. De esa forma, si se compromete de alguna forma la información, ese compromiso dura bastante menos. También Amazon nos ofrece muchas oportunidades para reducir nuestra superficie de ataque, ya sea metiendo todo dentro de una VPC, dentro de una red privada virtual, o ayudándonos a definir mucho mejor cuál es nuestra zona desmilitarizada. En estos conceptos de las redes y la zona desmilitarizada, podemos encontrar todo lo que son los DNS, podemos encontrar todo lo que son los grupos de seguridad que me están diciendo exactamente cuáles son los únicos puertos a los cuales yo puedo acceder y no solo eso, quién puede acceder. Sí, entonces, yo puedo, mediante los grupos de seguridad y mediante mediante las claves rotativas, mediante los roles de AWS, yo puedo definir quién puede acceder a mi información o a mi ecosistema y con qué tanto poder puede acceder. Es decir, estoy garantizando mucha más autorización y mucha más autenticación sobre mis datos. Vuelvo al punto. ¿Qué pasa si no se tiene en cuenta este pilar? Aquí viene otra anécdota y que tiene que ver con las claves rotativas. Menos mal esto le pasó a otra persona, pero la que sucedió fue que se filtraron claves en GitHub. Entonces, como se filtraron claves en GitHub, tocó hacer un esfuerzo gigantesco, tocó cambiar absolutamente todas las claves, todas las contraseñas y volver a revisar todo para ver para garantizar que nada hubiera pasado y que esas claves no se pudieran seguir utilizando.
Entonces ustedes miran y eso tuvo un potencial bastante grande. Luego viene la resistencia a los desastres y la alta disponibilidad. Entonces, ¿qué viene siendo esta resistencia a desastres o esta resiliencia? Viene siendo una pregunta bastante simple. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo mi infraestructura y de repente mi base de datos se cae? ¿Qué pasa si de repente AWS deja de funcionar? Porque ya ha pasado. En diciembre AWS tuvo una caída de uno de sus servicios y quedó completamente muerto durante 6 horas en una de las regiones. Entonces, para esos desastres, ¿uno cómo hace? ¿Cómo evita que la operación se vea afectada? AWS aquí nos ofrece aquí bastantes opciones. Una de ellas viene siendo lo que se conoce como la infraestructura como código, lo que viene siendo CloudFormation para AWS y Terraform. No sé si lo han escuchado, pero Terraform es uno que se suele utilizar. Entonces, estos servicios bien utilizados nos permiten que si tenemos una caída, tenemos un desastre, simplemente levantemos en otra región y podamos seguir operando. De modo que un tiempo de recuperación que pasaba de ser de 6 horas, perfectamente pasa a ser de 15 minutos, que es lo que se demora ejecutando el archivo. También aquí es donde entra la alta disponibilidad, porque AWS es una infraestructura AWS es una empresa que nos permite tener infraestructuras muy flexibles, muy serverless. Es decir, que si uno de nuestros nodos se cae, no importa, levantamos otro y la operación sigue funcionando. Tenemos muchísima disponibilidad y esa alta disponibilidad también nos lleva al performance. Entonces, aunque bueno, antes de hablar del performance, me gustaría también contar algo sobre la disponibilidad y sobre recuperación de desastres. Y es que muchas veces la gente no valora lo suficiente la importancia de tener un backup, la importancia de tener un plan de recuperación de desastres. Yo sé que como mínimo en seguridad informática ustedes tuvieron que haber visto que era un plan de recuperación de desastres y por qué se hacía. Y esos documentos, esas metodologías, es en este tipo de puntos donde se vuelven muy importantes, ya que perfectamente puede ser que se caiga la base de datos, que esas cosas pasan, que de repente el nodo decida morirse y ahí uno queda como, bueno, ¿qué hago? Si tengo un backup, pues nada, simplemente levanto otro nodo de escritura, le inserto el backup y sigo funcionando. Pero en cambio, si no tengo mi plan de desastres, si no tengo una alta disponibilidad hecha, una alta disponibilidad configurada, perfectamente puede ser que duren un día caído logrando recuperar la base de datos y 2 semanas logrando restaurar la integridad de sus datos también. Ahora volvemos al performance, ahora sí. En el performance y la costo eficiencia están muy ligados, extremadamente ligados. ¿Por qué? Porque tu aplicación puede tener un muy alto performance, pero puede tener una costo eficiencia bastante baja. ¿Qué viene haciendo cada una? El performance suele estar asociado con, bueno, ¿cómo yo utilizo los servicios que se me están ofreciendo para lograr lograr procesar la mayor cantidad de peticiones posibles, para lograr procesar la mayor cantidad de datos posibles? Entonces, aquí perfectamente tú puedes decir, no, mira, yo con un worker logré procesar 3.000 transacciones por segundo. O con un worker yo logré procesar 4.000, 5.000 transacciones por segundo, así tranquilamente. Pero luego uno pregunta, bueno, ¿y qué tan costoso es eso? Porque si tú no estás teniendo en cuenta ese balance, perfectamente puedes resultar como la que nos estaba pasando en un proyecto que se llama Portabilidad, que era extremadamente rápido. Estábamos procesando 10.000 transacciones por segundo con 2 nodos. Pero, no sé, con Santiago, precisamente fue con Santiago, nos sentamos a hacer cuentas de cuánto nos iba a costar eso mensualmente. Y resultó que nos iba a costar entre $1.000 y $2.000 mensuales. A lo que llegamos y nos sentamos a revisar la costo eficiencia y encontramos servicios de AWS que nos mantenían el performance y a veces incluso nos daban más performance. En algún momento alcanzamos un pico de 20.000 transacciones por segundo
y el costo nos bajó a $400. Entonces ahí logramos mantener ese equilibrio y aumentar tanto nuestra performance como nuestra costo eficiencia. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, listo, perfecto. Listo, entonces, pues David nos estaba comentando estos 5 pilares que pues se aplican, yo creo que en toda la industria. Nosotros específicamente pues estamos aquí utilizando, en Masivier estamos utilizando AWS y pues digamos como David lo mencionó varias veces, los servicios de la nube pues nos facilitan un montón cumplir con estos 5 pilares. Digamos aquí vamos a presentar digamos secciones específicas en cuanto a cómputo, almacenamiento de datos y desacoplamiento y streaming de datos, pero pues hay muchísimos más, digamos, están los relacionados a redes, a seguridad y bueno, hay muchísimos. Entonces, en cuanto a cómputo, digamos, tenemos la solución clásica de AWS que es S2, digamos, son las máquinas clásicas, pero nosotros aquí en Massive utilizamos más SS, que es la solución para desplegar contenedores. Entonces, digamos, ¿por qué utilizamos SS y no directamente S2? Entonces, SS, al, digamos, tener este tema de desplegar contenedores, lo que hace es que nos facilita muchísimo el despliegue de nuevo código y también la prueba del código en local. No sé si ya habrán trabajado con contenedores, pero pues digamos el contenedor lo que nos permite es como aislar la aplicación de cierta forma con respecto al entorno en el que se va a ejecutar, porque dentro del contenedor, digamos, vamos a tener todo lo necesario en cuanto a, digamos, todas digamos, los requisitos de sistema necesarios para que la aplicación funcione. Por lo que si ejecutamos el contenedor en nuestro computador local, vamos a tener, digamos, la seguridad de que cuando vamos a subir ese código a una máquina va a funcionar tal cual, porque está, digamos, aislado. Otra ventaja de SS es que nos facilita muchísimo el escalamiento. Nosotros en ese proyecto que comentaba David de portabilidad, precisamente utilizamos SS. Y pues, aunque cada nodo que me parecía que sostenía como 600, 700 TPS, digamos, por medio del escalamiento podíamos llegar a soportar picos hasta de 20.000. Entonces, pues esto, digamos, nos facilitó mucho eso. Y aparte, pues también tiene una integración nativa con otros servicios de AWS, como por ejemplo es el registro de logs y el uso de roles, pues para tener en cuenta la seguridad. Digamos, aquí con roles, pues tenemos como una rotación constante de credenciales, por así decirlo, sin tener que tener las credenciales quemadas en código, sino que pues el mismo servicio nos lo ayuda a administrar. Y listo. Y la otra solución, digamos, importante de AWS es Lambda. Lambda es una solución muy, muy interesante. Nos permite ejecutar código sin servidor. Esto quiere decir que, pues, digamos, nosotros solo nos tenemos que preocupar por hacer un buen código, hacer un código que funcione, que haga lo que necesitamos hacer. Y AWS se encargaría de toda la administración y de todo ese tema. Entonces también ellos se encargan de la parte del escalado. Y pues lo mejor de todo es que pues, en este caso es, digamos, muy costo eficiente porque ellos nos cobran solo por el tiempo que utilizamos. Cuando utilizamos SS, por ejemplo, podríamos tener una máquina ahí todo el día y si en todo el día no se utilizó, pues igual nos van a cobrar. Pero digamos, si es en Lambda, si solo vamos a utilizar el Lambda para, digamos, procesar eventos que salen periódicamente o, digamos, llamados esporádicos, los Lambda solo nos va a cobrar por el tiempo que duró ejecutándose. Entonces nos van a cobrar, digamos, por ejemplo, por milisegundos, los milisegundos que se demoró ejecutándose. Y pues lo podemos aprovechar para, por ejemplo, hacer que se active por medio de eventos que pueden suceder en otras aplicaciones, que los activen las alarmas o que sean, digamos, llamados de API que sean muy esporádicos. Con eso, digamos, no tenemos una máquina ahí como ociosa todo el tiempo. Entonces aquí Santi les va a explicar un poco más sobre la sección de almacenamiento de datos. Bueno, en el almacenamiento de datos, entonces, pues hay que tener en cuenta que no todo, nuevamente también hay serverless, entonces, igual que como acaba de contarles Camilo, lo mismo, tenemos la misma ventaja enorme de que con todas estas serverless, pues nos cobran es por transacciones, por cuánto lo usemos, entonces, por ejemplo, en especial para productos nuevos, productos que van a empezar, pero que pueden llegar a escalar mucho. O sea, imagínense que ustedes les llegan con un requerimiento de háganme un producto nuevo, que inicialmente va a tener, no sé, 10 transacciones por segundo y eso, de pronto la mitad del día está haciendo absolutamente nada. Pero eso sí, que en cualquier momento cuando se empieza a disparar y empiecen a consumirlo rápidamente, pues que eso pueda escalarse a decenas de miles de transacciones por segundo. Entonces uno pasar de 10 transacciones por segundo a decenas de miles y que sea capaz de hacerlo sin
tener que cambiar completamente el esquema que uno tiene de arquitectura y que cuando está aguantando 10 transacciones por segundo, pues no cueste, no sé, $500, entonces uno para aguantar 10 transacciones, o sea, no están usando el producto mucho, pero igual cuesta $500 porque entonces el tamaño más pequeño de una base de datos X, no sé, está costando $150. Y encima de eso, si también tenemos la capa de cómputo, lo mismo, no serverless, sino aprovisionada, entonces también nos están cobrando por cómputo que no estamos usando. Entonces CPU al 2% todo el día, o al 1%, o al 0%, y pues la empresa pagando. Eso no es costo eficiente. Entonces, las soluciones serverless son muy, muy interesantes y ofrecen un rendimiento genial, escalan muy bien. Entonces, en el caso de los datos tenemos, por ejemplo, hay varias, pero TimeStream, Dynamo y Aurora Serverless son de las principales. TimeStream es para todo lo que tenga que ver, por ejemplo, queries con tiempo. Entonces, mientras yo sepa si yo sé que todos los queries que me van a llegar en general tienen un filtro de tiempo, pues podría empezar a considerar TimeStream en vez de un Postgres o una base de datos relacional común y corriente, ¿cierto? Entonces, porque de hecho TimeStream en últimas, por debajo le permite a uno hacer queries, básicamente todo lo de SQL común y corriente se puede hacer ahí, solamente que tiene automatizado cosas como, pues, optimizado para todo lo que tenga que ver con queries de tiempo, y encima de eso tiene automatizado el paso de frío a caliente, de caliente a frío, perdón, de la data. Entonces uno simplemente con un par de clics se crea la base de datos, no tuvo que hacer nada más que unos cuantos clics y ya está creada, no me están cobrando porque todavía no la estoy usando, me cobrarán cuando la use. Y encima de eso puedo configurarle cosas de que pase la data a frío una vez pase, no sé, 2 semanas, 3 semanas. De esa forma me van a cobrar menos por esa data cuando yo sé que la mayoría de si mis queries, la mayoría están en el transcurso de una semana, pues entonces la paso a frío después de una semana o de 2 semanas, ¿cierto? Para que empiece a ser más costo eficiente. Dynamo es básicamente llave de valor, entonces todo lo que normalmente uno podría hacer con un Redis, bueno, no todo, pero los principales casos de uso podría básicamente llevárselos a Dynamo cuando uno tiene, por ejemplo, usuarios. Entonces uno está, o sea, se aconseja, por ejemplo, para casos de uso tipo, tengo los datos de un usuario, ¿cierto? Entonces yo sé que voy a consultar es por ID de usuario. Si yo ya tengo la ID de usuario y ese es único, y simplemente necesito sus datos, su, no sé, edad, su nombre, etcétera, pues ese es un caso de uso clarísimo para Dynamo y eso responde en menos de 10 milisegundos, o sea, está respondiendo en 4 milisegundos, puede llegar hasta responder en menos de un milisegundo. Entonces, muy rápido, económico y pues para ese caso de uso de que si yo tengo ya el valor que voy a buscar, ese es caso clásico de Dynamo. Y para todo lo que tenga que mantener una base de datos relacional, pues sigue estando la opción de una Aurora Serverless, que básicamente Aurora Serverless es la solución de AWS para todo lo que tenga, o sea, para volver un Postgres, separar su capa de cómputo de su capa de almacenamiento de datos, de forma que pueda escalar en lo que ellos llaman unidades de cómputo. Entonces, él simplemente empieza a escalar si necesita más performance, y por aparte, si necesita más gigas para almacenar, también escala por aparte. Entonces me cobran por aparte lo que estoy almacenando de lo que estoy consumiendo de CPU. No es 100% serverless, sino que es un autoescalado muy, muy rápido y muy sencillo, que desacopla cómputo de storage, pero pues es la solución de una base de datos relacional más cercana a algo serverless. Seguimos entonces con las bases de datos que, si bien no son serverless, son manejadas por AWS. Entonces, si yo igual me voy a montar un Postgres común y corriente, o si necesito es algo como el equivalente a un Mongo o un Redis común y corriente, igual la nube tiene soluciones. Y bueno, aquí hago un paréntesis, nosotros hablamos de todo con AWS, pero en casi todo hay un equivalente en las demás principales nubes, la de Azure, la de Google, etcétera. Entonces, si bien esto está muy enfocado a AWS,
con casi toda seguridad ustedes van a encontrar algo muy similar en las demás cloud. Entonces, si me voy a montar una base de datos de estas, Mongo, Redis, Postgres, ¿cierto? Tengo básicamente dos opciones. Lo hago yo a pata, en el sentido de cojo una máquina virtual, me descargo el software, lo instalo. Si voy a montarlo en un clúster, entonces creo el clúster, manejo de alguna u otra forma yo solo el tema de que si se cae entonces un nodo, cómo voy a meterle entonces la réplica, cómo voy a meterle todo, etcétera, ¿sí? Entonces, cómo voy a cambiar el nodo maestro a la réplica en caso de que se caiga el maestro. Puedo manejar absolutamente todo eso yo, siendo que lo más probable es que yo no sea un experto en todos esos tipos de bases de datos y pues probablemente en mi equipo tampoco haya alguien experto en eso. Entonces, pues ahí es donde entra la nube a solucionarle a uno la vida, porque pues con un par de clics yo puedo montarme un clúster de básicamente de lo que quiera. Entonces, puedo montarme un clúster de casi cualquiera de las bases de datos relacionales, puedo montarme clúster de bases de datos relacionales con read réplicas o incluso multimaster, que eso es súper complejo de lograr. Y pues con Amazon es simplemente un par de clics. Lograr un multimaster uno solo es súper complejo. Entonces, ahí es donde entra todo este tema de por qué pagar un poco más por las manejadas. Es porque le quita a uno un montón de dolores de cabeza y automatiza básicamente todos los procesos de administración. Entonces, eso para las manejadas por AWS. Y también están entonces los data lakes y los data warehouse, que básicamente es muy importante también tenerlos, porque cuando uno tiene ya de pronto un caso de uso en el que no es que voy a tener datos para mi operación, sino que solamente son, por ejemplo, para reportes, ¿sí? Pero voy a tener gigas y gigas por día. Entonces, en el transcurso de un año, y tengo que almacenar la data por años, voy a tener, no sé, 5 teras por año. Entonces ya es donde uno empieza, bueno, si empiezo con tantas teras, se me va a caer de pronto mi base de datos, una base de datos común y corriente, se me va a caer, va a ser lenta, mantenerla va a ser casi insostenible, por más de que la montara incluso con la manejada por AWS, esos ya es o sea, no están, las bases de datos no están pensadas para ese volumen de datos. Entonces, ahí es donde entran los data lakes, los data warehouse, para que uno particione la data de una forma inteligente, sabiendo cómo la va a consultar, y para eso pues hay demasiadas ayudas. Unas de las principales son Redshift y Athena. De hecho, ahorita más adelante les vamos a contar de un caso de uso de un proyecto en el que están trabajando, de hecho, David, Alejandro y Camilo. Entonces, un poquito más adelante pues lo aterrizaremos ya como a la vida real, cómo utilizar varias de estas bases de datos. Ah, bueno, que por cierto, Dynamo, hay un paréntesis, se me olvidó, y es la base de datos que les mencionó ahorita David, que pasamos a utilizarla en vez de un Postgres, y pues nos mejoró la latencia como de 100 milisegundos a 4 milisegundos en la respuesta, porque al ser un API interno que no sale a internet, entonces la latencia de red es muy baja, y si la latencia también de la base de datos también es así de baja, pues el performance y la costo eficiencia es enorme. Entonces se logró todo eso de las 20.000 transacciones por segundo y todo esto que les contaron, con la capa de cómputo, si no me acuerdo mal, costaba como, aún si hubiéramos tenido que aguantar 20.000 transacciones por segundo durante todo el mes, la capa de $30 cómputo, mensuales. $30 mensuales, o sea, unos $30 mensuales aguantando 20.000 transacciones todo el día sin parar, o sea, en la capa de cómputo. Entonces eran Y, cosas de... perdona, Santi, que te interrumpa, y sobre todo teniendo en cuenta que como esa capa de cómputo era autoescalable, entonces si nadie la estaba usando, nada, solamente tenía una máquina levantada. Entonces, si tenemos 3 días en los cuales casi no tenemos tráfico, esos 3 días nos van a salir casi que a $3 mensuales, por así decirlo. Exacto, porque Dynamo también es serverless, entonces si no lo utilizamos, no nos cobra, básicamente. Entonces, todo esto hace que sean soluciones muy costo eficientes, muy escalables, muy performant. Entonces, hay el paréntesis de lo de Dynamo, que se le había pasado ahí a David contarles ese detallito del performance. Entonces, listo, le paso ya la palabra a Camilo para que les cuente el desacoplamiento de streaming de datos. Listo, entonces pues en cuanto al desacoplamiento del streaming de datos, digamos que
uno de los componentes más importantes en una arquitectura para poder desacoplar componentes es precisamente enviar información entre componentes. Entonces, pues digamos aquí AWS nos facilita ese tema con esos, bueno, principalmente estos 3 servicios. El primero es SQS, que son colas, también son serverless, solo nos cobran por lo que usamos, escalan también de acuerdo a la cantidad de datos que le estemos enviando, y lo que nos permiten es que, digamos, desde un componente, digamos, desde el primer componente, enviamos datos a esa cola, de forma que de forma síncrona, pues otro componente puede estar consumiendo esa cola sin necesidad pues, de tener, digamos, como estas esperas activas. Otro componente que tenemos es SNS, este es un servicio también de mensajería entre componentes, que bueno, no solo permite mandar mensajes entre componentes, sino desde una aplicación hacia una persona. Entonces lo podemos usar tanto como, por ejemplo, para que un componente active otro o para que le mande información a otro, o también, por ejemplo, para reportar incidencias. Si, por ejemplo, dentro de una aplicación, digamos, ocurre algún error grave o encontramos algo, digamos, algo raro, algo que tenemos que nosotros revisar manualmente, podemos generar una notificación de estas para, por ejemplo, mandarnos un correo electrónico y que nos avise, digamos, toda la incidencia. Y finalmente, pues tendríamos Kinesis. Kinesis, digamos, es como un transportador de datos en tiempo real, digamos, de streaming de datos, que no solo, digamos, nos permite recolectar los datos desde diferentes fuentes para luego mandarlos a de distintas fuentes a distintos, digamos, a distintos consumidores, sino que también nos da algunas herramientas para poder analizar esos datos en tiempo real. Digamos, si necesitamos hacer agrupaciones por minuto, o digamos, Kinesis nos permite que, por ejemplo, agrupar datos por cada minuto que nos llega. Con eso, digamos, podemos insertar ya datos más, digamos, hacer menos inserciones y hacer, digamos, un uso más eficiente de las bases de datos. Entonces ahora David les va a comentar un poquito sobre digamos, las versiones de desacoplamiento de streaming de datos, pero que son manejadas por AWS. Listo. Entonces, en este punto, nosotros tenemos lo que es Amazon MQ, que maneja 2 servicios muy importantes actualmente en la industria, que son las colas de mensajería, como lo son ActiveMQ y RabbitMQ, que sirven muchísimo, o sea, son extremadamente útiles junto con SQS cuando ustedes quieren hacer comunicaciones asíncronas. Cuando ustedes quieren cuando ustedes quieren poder hacer que un worker pueda procesar toda esa cantidad de datos que les habíamos mencionado, muchas veces se hace es mediante una comunicación asíncrona. Ustedes llegan mediante el API, reciben la petición, se la mandan a procesar a alguien más y luego ese alguien más le manda información al worker. Y esa información se hace mediante las colas o se procesa mediante las colas. Entonces, esto de aquí es un concepto que me parece muy importante aprender a utilizarlo, ya que si no estoy mal, bueno, aquí Santiago me corregirá, todos los productos de Massive utilizan o ya sea Rabbit, ya sea ActiveMQ o ya sea SQS para su manejo de datos. Y el otro componente es Amazon Kafka, que también es bastante utilizado en la industria, pero en Massive no lo utilizamos, creo. En ninguno de los productos que yo he visto lo utilizamos. No. Listo. Entonces, aquí ya entramos un poco saliendo de la comunicación asíncrona, ya entramos a hablar de concurrencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que una aplicación pueda manejar de forma performante y sobre todo de forma integral los datos? ¿Por qué? Porque perfectamente puede pasar que ustedes estén procesando datos y estén haciendo updates en la base de datos. Sí, que su worker está haciendo updates en la base de datos. Pero, ¿y eso realmente les garantiza la integridad? Muchas veces la respuesta es que no. Muchas veces la respuesta es que ustedes van a tener que meter triggers o van a tener que meter validaciones adicionales sobre la base de datos solamente para garantizar que no se les esté dañando nada. Una forma de lidiar con esto es con las arquitecturas basadas en eventos. Entonces, con una arquitectura basada en eventos, ustedes pueden hacer que, primero, la comunicación, la inserción de datos sea muchísimo más rápida, el worker sea mucho más performant, el worker tenga mucha más integridad sobre los datos
y que ustedes puedan manejarlos de una mejor forma, ya que ustedes van a tener un historial completo de todo lo que estuvo pasando. Pero igualmente, esta arquitectura también plantea algunos retos. Uno de los principales retos es la idempotencia. ¿Qué significa esto, la idempotencia? Es, bueno, yo tengo que garantizar que no importa en qué orden yo reciba los datos, en mi base de datos, a mi base de datos le va a dar igual. ¿Qué puede significar esto? Que supongo que ustedes se meten un evento de creado y un evento de recibido. La lógica dicta que primero debería procesar el evento de creado. Pero como estamos haciendo comunicación asíncrona, muchas veces mediante colas, muchas veces mediante varios workers, cada uno con varios hilos, perfectamente uno de los hilos, mediante una condición de carrera, puede haber procesado primero el evento, el evento enviado, el evento recibido, que el evento de creado, y puede haberlo guardado primero en base de datos. A nosotros eso nos debería dar completamente igual. Y eso es algo que vamos a ver en el ejemplo de una aplicación práctica. Otra de las cosas que se debe tener muy en cuenta en la concurrencia es lo que vendría siendo el autoescalado horizontal y el performance como tal. ¿Por qué? Precisamente cuando yo hablo de los muchos workers, yo debo poder garantizar que esos workers que se levantan, esas APIs que se levantan, no me estén tumbando la base de datos, no me estén tumbando mi red y no me bajen el performance. Porque puede llegar a pasar que en algún momento se levanten tantos nodos que la base de datos quede saturada, que las conexiones queden saturadas. Vale, por otra parte tenemos el autoescalado y el autoescalado horizontal y el performance. Pues esta se los voy a contar con una anécdota que me pasó, que fue que en la universidad pues yo me sentía muy feliz porque en una materia que se llama AREP, pues nosotros probamos cargas como por ejemplo de 100 clientes por segundo o cosas así. Entonces yo decía, no, qué montón, o sea, esos demasiados datos al mismo tiempo. Pero pues uno llega a la industria real y uno se da cuenta que pues eso es poquito, o sea, en realidad pues uno debería estar soportando, supongamos un worker, como ya lo había mencionado David, un worker con una máquina de las más pequeñas que hay en AWS podría llegar hasta soportar 3000 peticiones por segundo. Entonces pues este tema de las pruebas de carga es muy importante porque podemos con servicios externos simular cargas reales, o sea, supongamos 10.000 peticiones por segundo, y que nos puede, o sea, puede pasar como, por ejemplo, el Día de la Madre, que es uno de los días más concurridos para servicios en Massivian. Entonces, el Día de la Madre, supongamos, tenemos 10.000 peticiones por segundo, y pues nosotros, antes de poder mandar algo a producción que soporte esto, pues debemos realizar pruebas de carga que se encarguen de revisar la resiliencia del sistema y también el autoescalado del mismo. Y pues de igual manera pues también tener integridad sobre los datos y evitar condiciones de carrera. Entonces pues las pruebas de carga por esto son demasiado importantes porque pues podemos simular lo que puede llegar a pasar en un entorno real. Listo. Por otra parte les voy a hablar de Clean Code, que es como la forma pues limpia de hacer el código de tal manera que si alguna persona llega y ve la aplicación que yo estoy haciendo, pues no vaya a decir, oiga, yo no entiendo nada, esto no es mantenible, necesito reescribir un producto, necesito volver a hacer lo que ya está hecho. Entonces, pues, el tema de Clean Code es muy importante, por ejemplo, siempre dejar explícitos los requerimientos no funcionales que va a tener nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir requerimientos no funcionales? Por ejemplo, cuando nosotros queremos soportar, no sé, supongamos 10.000 transacciones por segundo. Si yo quiero soportar 10.000 transacciones por segundo, pues yo no puedo comenzar a echar código ahí a la loca, sino que pues la idea sería plantear una arquitectura que se base en esos requerimientos no funcionales. Por ejemplo, qué tamaño promedio de data nos va a llegar, cuánto tiempo necesito esa data, cada cuánto me la están consultando. Temas como esos muy importantes porque basados en los requerimientos no funcionales que se dejan explícitos, pues tenemos en cuenta pues las soluciones que se van a llevar a cabo. Por otro lado, pues nosotros podemos hablar de dolores de cabeza que nos genera cuando no hay Clean Code, y pues yo creo que el principal dolor de cabeza que
que pues hemos presenciado, no sé, en Massivian es el tema de la mantenibilidad. Hay ocasiones en las que puede haber un producto tan, pues un producto tan, o sea, sin reglas de clean code, que sea más eficiente volverlo a reescribir que trabajar sobre ese producto. Entonces, cosas como esas, pues pueden llegar a afectar, pues el trabajo, porque pues supongamos que uno pues siempre debería llegar y uno dice, no, pues me demoro tanto tiempo entendiendo, pero pues no tengo que volver a reescribir todo un producto. Bueno, otro tema que nos puede llegar a dar dolor de cabeza si tenemos mal clean code es el rendimiento. Supongamos que si uno tiene un método, tiene los servicios muy acoplados y temas así, pues podría llegar a pasar que esté haciendo cosas que afecten el rendimiento de mi aplicación, como muchos ciclos anidados, cosas tan sencillas como no manejar bien la concurrencia, como no manejar bien las cosas asíncronas. Entonces, temas de rendimiento también. Y por último, pues sería el tema de la seguridad y la trazabilidad. Por ejemplo, cuando uno en Clean Code, pues la idea es siempre dejar datos que sean sensibles para el usuario. Pues la idea sería dejarlos guardados como secrets de AWS o como parámetros de AWS, de tal manera que en el código no tengamos quemados datos sensibles. Y por el tema de la trazabilidad, pues tenemos el tema de los logs. Es importante uno siempre tener en cuenta qué me importa a mí de la aplicación. Supongamos que yo necesito saber que la aplicación puede llegar a fallar en algún momento, entonces pues yo tengo que tener trazabilidad sobre estos errores. Y por último tenemos la regla del 30. Yo creo que la regla del 30 nosotros en la escuela la conocemos más bien como un método, una pantalla. Yo no sé si a todos les tocó con Irma, pero pues Irma siempre nos molestaba con eso del tema del un método, una pantalla. Y era que un método pues no podía ocupar más de una pantalla, entonces uno siempre era como tratando no, esa pantalla es muy pequeña, entonces eso no me va a caber ahí. Entonces no sé si a alguno le pasó, pero bueno. Entonces, ¿por qué? Porque principalmente esto es la regla del 30, que es que un método no puede tener más de 30 líneas. Porque por lo general, cuando uno tiene un método muy largo, es que algo malo está haciendo en el código. O sea, no está separando bien las responsabilidades del código, o está haciendo mucho procesamiento que no debería ser un componente. Entonces, pues, la idea pues es siempre mantener el código lo más limpio posible para que los demás puedan entenderlo y además de eso no nos afecte pues tanto lo que ya había dicho, el rendimiento y pues sí, la costo eficiencia y la mantenibilidad del producto. Entonces, pues sí, principalmente eso es lo de Clean Code que tenía para añadir. Listo. Digamos que una herramienta que utilizamos bastante son los pipelines de DevOps para alcanzar la excelencia operacional, un poco también para validar un poco ese tema de Clean Code, también nos ayuda un poco. Es que estos pipelines son como digamos, una secuencia de tareas automatizadas que, digamos, las vamos ejecutando en etapas y, por ejemplo, pues lo vamos a partir, digamos, en integración continua y en despliegue continuo. Entonces, en la parte de integración continua lo que hacemos es construir, probar y analizar el código. Digamos, esto lo trabajamos un poquito en la escuela en cuanto, digamos, por ejemplo, cuando hacemos una integración con CircleCI, que él nos ejecuta las pruebas automáticamente y nos da como un batch de que si pasaron o no pasaron. Digamos, aquí en Massivian, adicionalmente lo que hacemos es utilizar una herramienta como Sonar Cloud para hacer un análisis estático del código. Digamos, este análisis estático nos da, digamos, la visión de qué es lo que está pasando en el código que se está incluyendo en la solución. Entonces, por ejemplo, cada vez que intentamos hacer una mezcla entre una rama, digamos, de un feature con respecto a una de las ramas principales, él nos hace un análisis y nos dice, listo, las pruebas pasaron o no pasaron, y adicionalmente nos dice, tenemos tanto código repetido, tenemos, digamos, algunos problemas de seguridad, algunas vulnerabilidades que él detecta a partir del código estático. Por ejemplo, una muy común que sale casi siempre es digamos, la mala configuración de logs, o, por ejemplo, secrets que sean sensibles, valores que sean sensibles que estén quemados en el código. Entonces, pues, digamos, nos ayuda como también a mantener esta parte de Clean Code. Ahora, para la parte del despliegue continuo, digamos, nosotros en la escuela lo veíamos más como
En Heroku creo que había un botoncito que decía que esperara a que CircleCI diera la aplicación y entonces tomaba el paquete que dejaba CircleCI y lo ponía en Heroku. Pues esto pues nos podía tener varios problemas, empezando pues porque puede que las pruebas, digamos, las pruebas unitarias nos pasen, pero que después ya no funcione. Y pues también en el momento en el que él cambia el código, pues se genera una indisponibilidad porque en ese momento pues el servidor no está, digamos, no tiene la aplicación. Aquí más bien pues yo estuve en un proyecto en el que tuve que desarrollar un pipeline de despliegue continuo. Y antes de desarrollar el pipeline, digamos que hacer el despliegue de ese código era, era bastante tedioso, era un dolor de cabeza, la verdad, porque era pues para no generar indisponibilidad, pues se hacía en una hora en la que no hubiera mucho tráfico, generalmente como a la 1 de la mañana más o menos, y pues la verdad es que eran bastantes máquinas, o sea, si mal no recuerdo tenían 12, 13 máquinas solo para un componente, o sea, digamos si queríamos desplegar el API, teníamos que meternos en 11 máquinas a mano, meter credenciales, descargar el nuevo código, bajar el servicio, eh, poner el nuevo código en el servicio y reiniciar el servicio. Y pues mientras está hace rato y tras de que se está haciendo a mano, pues hay disponibilidad y por eso toca hacerlo como por la noche. Ya después, digamos, con el pipeline podemos automatizar esto, digamos, con la parte de integración continua dejábamos un artefacto construido y luego, pues digamos, ya por la estructura del proyecto, pues no se pudo dejar todo completamente automatizado, pero sí, digamos, quedó al punto de que con un clic, este artefacto digamos, se tomaba el artefacto construido y se llevaba directamente a la máquina, digamos, utilizando la estrategia de Blue-Green para no generar disponibilidad. Esta estrategia de Blue-Green, pues digamos, lo que quiere decir es que vamos a duplicar las máquinas, por así decirlo, durante un tiempo. Por ejemplo, en el caso que les estaba diciendo, teníamos 12 máquinas. Entonces, lo que hacíamos era tener otras 12 máquinas, digamos, como con la nueva versión, y hacíamos pruebas sobre esas nuevas 12 máquinas. Pero cuando ya podíamos verificar que estos estaban bien, estaban, digamos, correctos, se les iba pasando poco a poco el tráfico desde los balancers para que, digamos, con el nuevo tráfico se iba validando si están funcionando o no y hasta que eventualmente se llegan a que todas las máquinas pasaron a verde, que sería como que todas tengan la nueva versión. Ahí hago Entonces una esto, aclaración, o sea, suena como si fuera manual, pero en realidad el Blue Green es automático. O sea, AWS de hecho con lo de Elastic Container Service, uno con hundir un botón, o sea, uno literalmente lo que hace, o sea, para ponerlo explícitamente lo que está diciendo Camilo es, el pipeline lo que haría es montar una imagen de Docker en un repositorio de imágenes. Y después va y le dice a Elastic Container Service, haga un deploy. O sea, literalmente es un comando de consola que se genera automáticamente desde un botoncito que le dice, vaya y haga un deploy con esa nueva imagen que yo le puse ahí y automáticamente él hace todo lo que se está mencionando. O sea, él llega, monta automáticamente solo el doble de la capacidad y le empieza a enviar el tráfico a esas nuevas máquinas que tienen el nuevo código, sin eliminar las máquinas viejas. Y en caso de que las nuevas fallen por cualquier razón, él devuelve automáticamente el tráfico a las originales. Y si todo funciona bien, él solo, después de X tiempo, borra las máquinas viejas. Entonces, todo eso es automatizado, ya no es nada manual, ya no hay alguien entrando máquina a máquina a hacer algo, a revisar algo. O sea, todo se hace con un botón que vaya y despliegue este nuevo haga un despliegue desde este tag, entonces desde el commit X, ¿sí? Entonces todo es automatizado. exacto. Digamos, pues ya finalmente, pues, ¿qué diferencia hay entre los pipelines que construíamos, pues que llegamos a construir en la escuela con respecto pues, a estos que ya vemos en la industria? Pues, bueno, principalmente los que hacíamos ahí en la escuela, pues primero eran, digamos, no tenían, por ejemplo, esta parte de análisis estático y pues, como ya les decía, eh, el despliegue era generando indisponibilidad. Aparte, pues siempre lo hacíamos, digamos, hacia un servidor y era como una forma muy automática. Digamos, nosotros nunca estuvimos como en el contacto de llevar el código directo hacia las máquinas donde los estábamos ejecutando. Entonces, pues digamos, los pipelines con los que nosotros llegamos a interactuar, pues eran mucho más simples. Aquí, digamos, ya tenemos que pensar en las distintas máquinas en las que puede estar, los distintos servicios en los que pueden estar desplegados o incluso, pues, digamos, si tenemos que hacer otros procesos antes. Por ejemplo, para las que son contenedores, pues primero tenemos que construir la imagen.
Y pues digamos, esto sería la parte de pipelines y ya digamos, ahorita vamos a presentar un caso práctico que es el proyecto de push en el que ahora estamos trabajando. De pronto ahí en los pipelines se escapó una cosita y es que son las pruebas de integración. Que las pruebas de integración nos permiten montar un entorno, simular un entorno real, como por ejemplo, supongamos que yo tengo un Redis, un Dynamo, lo que sea, yo lo puedo simular como si yo tuviera un Redis de verdad y pues el pipeline pues corre esas pruebas y pues puede simular un entorno real y pues también en eso se diferencian los pipelines, que también, o sea, en la escuela pues de pronto no hicimos mucho énfasis en las pruebas de integración, pero en Massivian sí hacemos mucho énfasis en las pruebas de integración porque pues simulan mejor el entorno para realizar las pruebas. Y ya. Eso se hace o sea, hay imágenes públicas, por ejemplo, absolutamente de casi todo. Entonces, de Dynamo hay una imagen pública en un repositorio de Docker. Entonces, uno lo que hace es un Docker Compose, que lo que uno le dice es, coja esta imagen, montes una máquina virtual que por dentro está corriendo un código que ejecuta uno igualito a un Dynamo. Entonces, a pesar de que pues obviamente no va a tener todas las capacidades del verdadero Dynamo porque no va a escalar al mismo volumen, etcétera, o sea, ahí no se van a poder hacer pruebas de carga o algo así. Sí puedo hacer pruebas de integración, que es un par de peticiones, unas cuantas peticiones, y por dentro del código no tiene nada moqueado de la ida a base de datos, o sea, el código está tal cual como está generando todo el tema del driver, está conectándose por debajo de verdad a la base de datos, si es un Postgres o es un Redis, y uno lo que hace es con el Docker Compose, le dice, primero montes esta base de datos, después esta otra, o montelas en paralelo, y después monte lo que es mi aplicación, que también es una imagen de Docker, montela de último, o sea, una vez estén arriba todas las anteriores. De esa forma uno puede ordenar y hacer cosas en paralelo o en secuencia, según lo que uno necesite, con ese Docker Compose, que le da a uno mucha potencia para de verdad hacer pruebas de integración que simulen todo el entorno sin estar moqueando un montón de procesos. Entonces, bueno, ya siguiendo con lo de el ejemplo ya de la vida real en el que están trabajando pues todo este equipo básicamente, pues les quería dar una introducción. Camilo y Alejo les contarán más en detalle que ellos están trabajando pues en todo esto, pero básicamente les quería contar que aquí ya empezamos a ver cómo utilizamos entonces, por ejemplo, aquí hay un API que está corriendo en Elastic Container Service, pero está desacoplado del worker. Está desacoplado, ¿por qué? Porque entre el worker y el API hay colas. Entonces, si aquí me llega una ráfaga de 50 peticiones, pero esas 50 peticiones, cada una por debajo era de un bache, porque, pues, bueno, en el caso nuestro manejamos peticiones que nos pueden estar pidiendo, procéseme estos 5 millones de mensajes o estos 5 millones de lo que sea. Entonces, en una sola petición de HTTP me llegó es una URL de un archivo CSV y ese archivo CSV puede pesar hasta 1 giga. Entonces, si a mí me están llegando múltiples peticiones aquí a este API y este API fuera el que procesara, supongamos un ejemplo en el que yo tengo todo montado acá. Tengo una arquitectura común y corriente tradicional. Entonces todo lo procesa la capa de cómputo, que simplemente coge y pues, si tiene que ir a base de datos, va a base de datos, y lo más normal es voy a base de datos, inserto y hago updates. Entonces, si por ejemplo tengo que estar manejando estados, lo que hago es hacer puros updates sobre el registro que tenga que actualizar, ¿cierto? Entonces, ese sería el esquema común y corriente, pero entonces para situaciones tipo me llegan una ráfaga de, así sea, no sea muy grande, así sean 50 peticiones nomás, pero si cada petición me llegó que tengo que procesar por debajo 5 millones de registros, pues por más de que o sea, por más de que incluso esto autoescalara, lo que sea, no va a alcanzar a autoescalar, porque no va a alcanzar a darse cuenta que esta máquina va a estallarse en recursos, o sea que la RAM no le va a dar suficiente para leer todos esos archivos, que solamente con un archivo de 1 giga ya cuando se lo pase a memoria RAM automáticamente probablemente se estalle,
o puede que no lo aguante, pero apenas intenta hacer en paralelo una segunda petición que también va y se abre otro archivo gigante, pues ahí sí que con más probabilidad se va a estallar. Entonces empiezo a tener ese tipo de problemas que me permite solucionarlo la nube muy fácilmente desacoplando procesos. Entonces, en este caso, llega la petición, se le manda a un proceso que está por aparte, que digamos lo tenemos a nivel, es un microservicio al servicio de todos los otros productos, que lo que hace es leer archivos. Y ese servicio interno que tenemos nosotros, pues lo que hace es que en una petición uno le manda un archivo, le dice a uno a qué cola se lo quiere que le ponga uno los datos de ese archivo. De esa forma, él por debajo lo que está haciendo es, bueno, él tiene toda la optimización que les comento para asegurarse de que no se va a estallar, de que si tiene que leer 50 archivos en paralelo, pues él lo que hace es levanta una máquina por cada archivo y dependiendo del tamaño del archivo, sabrá del tamaño de la máquina que va a montar. Y por debajo, cada una de esas máquinas están colando mensajes, ¿cierto? Entonces, no importa si me llegan grandes, pequeños, lo que sea, en últimas yo tengo un worker que lo que anteriormente eran registros en un archivo o puede que me llegaran directamente en la petición HTTP 5 registros y no un archivo, sino que de entrada llegan 5. Sea como sea, este worker lo que sabe es que está leyendo de colas en las que cada mensaje que tienen en la cola equivale a una transacción, ¿cierto? Entonces él ya no se tiene que preocupar de que tiene diferentes tipos de entrada, de que un tipo de entrada es un archivo, pero otro tipo de entrada puede ser los registros directamente en un JSON, sino que él siempre sí o sí le llegan mensajes por colas, uno a uno, y puede ir escalando según la necesidad de que vaya viendo de las colas. Adicional, hay otro tema bien importante acá y es el tema de cómo manejar arquitecturas multitenant. Entonces, nosotros tenemos, no sé, 1000 clientes, ¿sí? Y cada uno de esos clientes, si nosotros no sabemos balancear bien la carga que nos llega de cada uno de ellos, podría llegar a una situación en la que supongamos que un proceso que nos manda uno de nuestros clientes nos manda a procesar 50 millones de registros, ¿sí? Mientras yo proceso 50 millones, me llega una segunda petición después, a los 5 minutos, de que procese 50 registros, solo 50 registros. Si yo no manejo bien el tema de cómo voy a dividir la capacidad para cada uno de los clientes, podría darse la situación en la que yo llego y encolo esos 50 registros después de los 50 millones. Entonces, primero voy a procesar los 50 millones del cliente 1 para por allá a las 3 horas procesar los 50 registros del cliente 2. Pues el cliente 2 ya después de los 5 minutos ya está que echa chispas, ya está montando ticket a soporte, ya está, etcétera, ¿sí? Entonces, en las arquitecturas multitenant hay que tener en cuenta eso, cómo vamos a balancear la carga de cada uno de nuestros clientes, a pesar de que por debajo la arquitectura, o sea, la infraestructura está compartida para todos los clientes, pero el cliente no se da cuenta porque cada uno de ellos siente que tiene unos recursos dedicados. Para eso, entonces, lo que se hace, por ejemplo, es que se crea una cola por cada cliente o por cada campaña o por cada, o sea, se pueden crear colas independientes. Entonces, lo que se hace en este worker es que él va leyendo de cada una de esas colas de forma equitativa, ¿sí? Entonces, si me llegaron 50 mensajes en esta cola y aquí tengo 50 millones, él llega y lee de esta cola de la misma forma que lee esta. Si de esa forma se le da, digamos, equidad a las peticiones que nos llegan. Ahorita igual Alejo les contará de pronto un poquito más de detalle de esta arquitectura, pero quería contarles de ese par de servicios y también hacerles aquí un spoiler de lo que les va a contar Camilo de la parte de datos, que es esta. Pero la ingesta de datos, como les contó ahorita en Kinesis, esto en naranja, este moradito es Kinesis, es el que coge los eventos. Entonces nosotros estamos manejando los reportes de todo lo que pasa en el sistema como eventos. Y esos eventos pues los procesamos a través de Kinesis. Lo que hace Kinesis y Kinesis Analytics es que de una u otra forma, lo que nos llegan 50 millones de registros, supongamos en un minuto, 50 millones de eventos, o
bueno, no seamos exagerados, en realidad supongamos que en un minuto nos llegaran 50.000 eventos. Llegaran 50.000 eventos. Si yo directamente estuviera insertando en una base de datos, pues tendría 50.000 registros. O hubiera hecho 50.000 updates sobre, no sé, supongamos sobre 10.000 registros, suponiendo que fueran varios eventos que se relacionaron con el mismo registro por debajo, ¿cierto? Entonces hubiera hecho 10.000 inserciones y 40.000 updates, ¿sí? De esos 50.000 eventos. Con la arquitectura orientada a eventos, lo que hago es simplemente proceso 50.000 eventos. Tengo un servicio de Amazon que lo que hace es esos 50.000 me los agrega. Entonces yo en vez de insertar en base de datos esos 50.000 registros, inserto simplemente, si eso por debajo equivalía, supongamos que yo estoy agrupando por cliente. Entonces solamente tenía peticiones. Esos 50.000 registros correspondían solamente a 5 clientes. Entonces yo lo que hago es inserto en base de datos 5 registros, cada uno de los registros diciendo procesé 15.000 eventos para este cliente, otros 10.000 para este otro, y así sucesivamente hasta llegar a los 50.000. Entonces solo tengo 5 registros en base de datos en vez de 50.000 que voy a tener que agregar. De esa forma, yo puedo empezar a tener tablas y bases de datos mucho más orientadas a que tengan los datos ya preagregados o que los tengan muy orientados a de verdad cómo es que me van a hacer las queries y cómo es que yo de verdad necesito exponer esos datos y no tenerlos entre comillas de una forma cruda, que sería el 1 a 1 de esos eventos, sino ya tenerlo agregado. Entonces, eso es lo que nos permiten este tipo de servicios. Y ya sí le cedo entonces, ahora sí la palabra después de esa intro a Camilo y Alejo. Entonces. Ok, entonces, bueno, pues principalmente decir que Camilo y yo estamos ahorita a cargo de este producto que es Push. El producto pues se encarga de enviar notificaciones push a celulares, a dispositivos web y no sé, a celulares Huawei. Son notificaciones como las que nosotros vemos en el celular normalmente, como las de Facebook, como las de Instagram, por ejemplo. Pues eso en cuanto al producto como tal. Bueno, actualmente, pues nosotros estamos en el desarrollo del producto, pues con esta nueva arquitectura y pues teníamos algunos problemas que nos estaban doliendo bastante, que Santi ya los mencionó, que es como el problema del multitenant, que pues es que lo que pasaba es que supongamos que si había múltiples clientes, supongamos un cliente me pone 5 millones de registros y el otro me pone 1.000 registros, pues entonces lo que estaba pasando es que yo estaba procesando los 5 millones y pues luego procesaba los 10.000 registros del otro cliente. Entonces pues el otro cliente pues de una vez va a lanzar un ticket de soporte como decía Santi. Entonces bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué teníamos esto así? Lo que pasaba es que antes nosotros teníamos una única fuente donde enviamos toda la carga de trabajo, es decir, una única cola de SQS. Enviamos toda la carga de trabajo a una única fuente y pues el worker se encargaba de procesar, a él no le importaba si estaba procesando 5.000 o estaba procesando 1.000.000, pero pues, o sea, él comenzaba a procesar uno a uno e insertaba pues en la base de datos lo referente pues a las notificaciones push que necesitara. ¿Cómo solucionamos pues este problema del multitenant? Pues lo único que hicimos fue separar las cargas de trabajo con SQS, que pues es un servicio serverless, es decir, solamente nos va a cobrar por los mensajes. Por lo tanto, este cambio pues nos mejoró el problema del multitenant, y pues nos están cobrando lo mismo porque pues van a hacer la misma cantidad de mensajes. Entonces, ¿qué hicimos? Separamos los envíos transaccionales, que pueden ser bachecitos de 25, es decir, máximo 25, enviarlo máximo a 25 dispositivos, enviar las notificaciones push a máximo 25 dispositivos, y creamos un sistema que se encarga de repartir las cargas de trabajo con múltiples colas de SQS. ¿Qué pasa? Que llegan las peticiones al API, el API lo que hace es enviar los datos a FileReader, ¿qué hace? Nos lee los archivos, que pueden ser Excel con millones de notificaciones push por enviar, y divide la carga, según las colas de SQS.
Pues esto no solucionó el problema del multitenant y pues también evitamos el problema de la saturación, o sea, que no se esté leyendo de una única fuente. Entonces, pues lo que hace el worker es coge y saca equitativamente, supongamos, de a 100 mensajes. Supongamos, saca de a 100 mensajes de SQS y todos los clientes van a suponer que tienen recursos independientes para cada uno. Entonces, pues del worker y pues la solución de qué, del multitenant. Luego de eso, ¿qué hicimos? Dijimos, no, pues tampoco vamos a tener recursos ahí ociosos creados, aunque no nos cobren por la creación de las colas de SQS. Entonces lo que hicimos fue, oiga, yo quiero saber cuándo una campaña, o es decir, cuándo terminé de procesar los datos de un cliente. Entonces, apenas yo termine de procesar los datos de un cliente, yo lo que hago es borro ese recurso dedicado que le había creado, que es la cola de SQS, y dispara una alarma diciendo, oiga, ya terminé de procesar. Entonces, vaya a DynamoDB, actualíceme la base de datos y dígame que ya terminé la campaña. ¿Esto qué nos sirve? Esto nos sirve para tener una trazabilidad pues, de las campañas que se están enviando por cliente y pues poder más adelante generar reportes acerca de pues, estas campañas que se están enviando. Como se dan cuenta, pues estamos utilizando DynamoDB, que es una base de datos no SQL, y pues está basada principalmente en el rendimiento, y pues como les había dicho, pues puede llegar a soportar, qué sé yo, peticiones que nos respondan hasta en nanosegundos. Lo bueno de DynamoDB es como es serverless, solamente nos van a cobrar por las inserciones y por las lecturas que se hagan en la base de datos. Bueno, ya por parte del worker, entonces el worker lo que se encarga de hacer es coger y enviar las notificaciones directamente a los dispositivos que les había mencionado anteriormente. Pues nos tocó hacer una separación ahí con el Huawei, porque pues Huawei se separó de Google, entonces pues ajá. Entonces, bueno, este man envía las notificaciones a los respectivos dispositivos, pero no solamente hace eso, nosotros tenemos que tener una trazabilidad para nuestros clientes, teniendo en cuenta que yo necesito saber si las notificaciones que están enviando, pues sí, que estoy enviando, si se están recibiendo, si el cliente las abrió, si las cerró, si nunca le llegaron definitivamente. Entonces, para eso nosotros creamos un SDK, que es un componente adicional, que no se ve ahí, pero pues está en el dispositivo lo instala, y pues lo que hace es pegarle a un webhook, que es que lo tenemos sobre Elastic Container Service, y pues ya manejar la reportería y pues la trazabilidad de toda la información que se requiere acerca de las notificaciones enviadas por cliente. Entonces pues ya Camilo les va a comentar un poquito más acerca de la reportería, que pues es la arquitectura basada en eventos que dijimos, que definimos pues anteriormente. Listo. Entonces, pues para esta arquitectura basada en eventos, digamos que nuestro componente, de los componentes más importantes es este moradito que está ahí, que es Firehose. Como les había comentado hace un rato, él nos permite, digamos, conectar distintos productores de datos para poderlo enviar a distintos consumidores. Entonces, en este caso, pues tenemos como productores, nos tenemos el API, el worker y el webhook, que ellos son los que están generando eventos todo el tiempo y lo están enviando, digamos, continuamente hacia Firehose. Firehose, digamos, nos permite tomar estos datos casi en tiempo real. Digamos, nos permite o abrir un buffer con un cierto tamaño o que se mande cada ciertos segundos. Entonces, cuando se llena el buffer o pasan cierta cantidad de segundos, él automáticamente toma los datos que se enviaron en ese tiempo o en esa ventana de tiempo o en el buffer y las envía directamente a todos los consumidores que se hayan configurado. Entonces, digamos aquí, en este caso, Firehose pues tiene, digamos, unos consumidores nativos que se puede configurar, digamos, se puede configurar directamente, que es Redshift, que es el que vemos allá a la derecha, el azulito de la derecha. Entonces, el primer paso que tenemos ahí es la escritura en bruto de los eventos, que esto lo vamos a tener solo para, digamos, el tema de ya trazabilidad de reportes a largo plazo y ya muy detallados. Pero entonces, ¿qué pasa? Nuestro cliente pues seguramente digamos, va a querer ver información mucho más agrupada, va a querer saber cuántos hay creados, no quiere ver el detalle de cada creado, cuál fue la hora de cada creación. Entonces, pues para esto es que utilizamos Kinesis Analytics. Entonces, ¿qué pasa con Kinesis Analytics?
cuando el Firefox nos tira ese buffer que él alcanzó a llenar en esos 60 segundos, Kinesis Analytics nos permite hacer, digamos, consultas SQL que no están en la base de datos, digamos, están aparte de, entonces no estamos, digamos, utilizando capacidad de cómputo de la base de datos, y podemos hacer ahí agregaciones y transformaciones que necesitemos para de luego ahí sí, digamos, ya hacer las inserciones mucho más optimizadas. En este caso, pues lo que hacemos es, tenemos, digamos, dos tipos de agregaciones. En la primera, digamos, vamos a ir contando como todos los tipos de eventos que tenemos, y en la otra, pues nos importa saber como en general cuántos, o bueno, los datos de los eventos de apertura, para saber desde dónde se están abriendo, ya sea desde geolocalización o plataforma. Entonces, ahí tenemos esos dos. Ahí tenemos, digamos, un detallito, y es el sumario de campaña, que lo estamos escribiendo en Dynamo, y es el mismo Dynamo que vemos allá arriba, que nos mostraba Alejandro hace un momento. ¿Qué pasa? Digamos, aquí en el sumario de campaña, digamos, es digamos, una peculiaridad, y es que es como de las consultas que más frecuentemente tenemos, digamos, la consulta en un rango de fechas y por una ID de campaña. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, aquí tenemos que hacer aquí sí, digamos, estamos casi obligados a hacer un update constantemente para tener como el sumarizado casi que a tiempo real de cómo va la campaña. Esta operación, digamos, para hacerlo en Redshift es bastante costosa, porque el update en Redshift es complicado, y por ejemplo, nos implicaría tener una máquina que esté haciendo las transformaciones cada cierto tiempo. Y pues como el update es costoso, por ejemplo, nos tocaría hacer ya cosas raras, como por ejemplo tener una tabla de pivote, eliminar, procesar y luego volver a insertar. Entonces, digamos, aquí con el Data Analytics hacemos el proceso de una vez, y como se hace cada minuto, entonces pues lo estamos mandando a Dynamo para que se actualice. Cada campaña se estaría actualizando una vez por minuto, con lo que sucedió digamos, en los últimos, en el minuto, digamos, hace 3 minutos, porque tuvimos ahí un retraso. En Firefox tuvo un minuto de retraso, y en el Data Analytics, que abrió otra ventana, tuvo otro minutico de retraso. Ya digamos por la parte transaccional, sí dejamos el registro ya agrupado por día, digamos. Por hora, por minuto, perdón, que sería el transactional summaries. Es decir, digamos, ya no nos importa tenerlo todo sumado, sino, digamos, ya lo podemos tener en el Redshift ya con un registro por minuto de las transacciones que se generaron para una aplicación dada. Bueno, yo creo que con eso sería de esta parte. Y pues ya como último, pues bueno, no sé si Osvaldo me permitís ahí un momentico de propaganda y... Yo quería, Santiago, en estos últimos minutos que nos quedan, pues responder preguntas si las hay. Yo no he visto manos levantadas hasta el momento. Y quería también que nos contara cómo ha sido el proceso en el último año y medio con los estudiantes de la escuela que se han vinculado como practicantes. ¿Qué perfil están esperando ustedes de nuestros practicantes? Y si podemos mandar ya la hoja de vida, procesos de selección. Yo le he dicho a los estudiantes que estas conferencias son al mismo tiempo procesos de selección para la práctica que empieza el semestre siguiente. Entonces, pues yo creo que ya varios tienen lista su hoja de vida, que vamos a ir puliendo durante este semestre, pero ya varios la tienen lista. Entonces, de pronto contarnos un poco cómo ha sido la experiencia con nosotros, qué están esperando y a dónde podemos empezar el proceso de prácticas. Súper listo. Entonces, el proceso ha sido que en enero empezamos de hecho, con Camilo, Alejandro y otros 3. Entraron 5 practicantes. Como ven, pues ahora Camilo y Alejo, después de las prácticas y los poquitos meses que ya llevan después, pues, de que terminaron las prácticas, que siguieron con nosotros, obviamente, pues han avanzado un montón, han evolucionado un montón. Todo eso que les contaron, pues a lo que se han enfrentado, lo hicieron en gran parte en las prácticas, y fue un proceso de aprendizaje muy, muy rápido. Digamos que le tenemos mucha fe a que realmente nos va mejor, siento, por lo menos yo, que contratar, no sé, desarrolladores con mucha experiencia o con muchos años, que de hecho muchas veces llegan de pronto con un poquito menos de ganas de aprender o un poquito menos ganas de escuchar, y en cambio con los practicantes y con ustedes nos ha ido súper bien, llegan con todas las ganas de aprender, con toda la disposición.
y aprenden muy rápido. Y nosotros, pues la idea es que, o sea, lo que tenemos en mente siempre es como darles toda la oportunidad para que crezcan y aprendan todo lo que puedan, porque pues de hecho nos beneficiamos de todos, se benefician ustedes, nos beneficiamos nosotros, porque de verdad la curva de aprendizaje es enorme, 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 es muy rápida. Y pues aprenden todo este tema de AWS y demás rápidamente, a pesar de que inicialmente entran básicamente pues sin conocer nada. O sea, lo que les contaron Alejo y Camilo, pues la gran mayoría de temas de AWS, pipelines y demás, pues no lo conocían, pero en cuestión de unas cuantas semanas investigando, revisando, etcétera, y con ayuda de David, que digamos es el que más está ahí con ellos en todo momento, con los practicantes y con los recién egresados, apoyándolos, pues los saca de cualquier duda, los apoya y para adelante. Entonces, ese ha sido un poquito como el proceso. Actualmente tenemos de hecho 7 practicantes este semestre de la escuela. Y nuevamente, les ha ido súper bien. Todos están trabajando, de hecho, en este momento de la mano con Camilo y con Alejo. Entonces, bueno, no todos, hay 2 que no. Camilo tiene 3 personas, si no me acuerdo mal, y Alejo tiene 2, y pues en últimas todos le están respondiendo a David en última instancia, pero en primera instancia le responden a David perdón, a Alejo y a Camilo. Entonces ya Alejo y Camilo, de hecho, pues están, digamos, también dando sus primeros pasos como de liderazgo. No solamente aprendieron todo esto, sino que pues ya también están dando pasos de liderazgo y les ha ido muy bien. Entonces, lo que esperamos de ustedes básicamente es esa disposición a aprender que han demostrado pues todos los que hemos contratado hasta el momento en prácticas y pues ya que se han quedado también. A todos les ha ido súper bien. Y pues básicamente es eso, o sea, esa disposición a aprender, esa disposición a quedarse leyendo lo que no aprendan cuando pues, o sea, como sí, ese ímpetu de verdad de dar todo de parte de ustedes para sacar cualquier cosa que no tengan conocimiento hasta el momento, aprenderlo. ¿Cuántos Entonces, practicantes tenemos este semestre, Santiago? 7. 7. Y adicionalmente quería pues reconocer o comentar que con Massivian tenemos un convenio, si se puede llamar así, de cooperación, donde cada semestre esperamos poder vincular 2 estudiantes que no son practicantes, que no son de último semestre, pero que estén en disposición de empezar a aprender lo que pasa en Massivian con unas horas semanales de dedicación participando en proyectos a cargo de los practicantes o de los recién vinculados, Camilo, Alejandro, Orlando, etcétera, que son o que fueron practicantes, y la idea es pues continuar trabajando de la mano con Massivian porque la experiencia ha sido pues muy interesante. Yo creo que para concluir en estos 3 minutos que nos quedan, Santiago, no sé si nos cuenta, pues ya nos dijo el perfil que están buscando, entonces veo aquí en la diapositiva que las hojas de vida a seleccion@massivian.com, y no sé si quiere cerrar con algún comentario adicional. No, pues ojalá se animen a hacer las pruebas y pues nada, en caso de que entren, con seguridad van a aprender un montón, en especial de cloud. Si eso les llama la atención, si eso les mueve, pues aquí podrían tener un excelente lugar para aprenderlo, que digamos les va a costar en el sentido de que no es fácil. O sea, esto es de verdad a quien le apasiona y a quien le encanta este tema, en especial de cloud, pero pues nada, eso básicamente sería todo. No sé si Alejo, Camilo tengan ahí alguna recomendación, David. Yo como recomendación pues tendría que confíen en lo que aprenden de la escuela, porque supongamos que uno siempre está muy rezagado que, ay no, qué miedo el trabajo, pero no, cuando uno llega uno se da cuenta que sí sabe, que sí aprendió en la universidad. Entonces nada, que si van a entrar a Massive, que entren con muchas ganas de aprender, que es sobre todo lo que, pues ahorita que estoy con unos muchachos que también son de la escuela, que es lo que más, como que el lema de siempre, si no encontramos la respuesta, entre todos lloramos juntos. Entonces, pues nada,
Eh, eso siempre es así, siempre todos los días uno aprende algo nuevo y si no aprende algo nuevo fue porque no trabajó. Entonces, nada, no, pues con toda y que sí, pues si van a entrar a más y que entren con esas ganas con las que están entrando los nuevos practicantes. Y ya, eso es todo. Gracias, Alejandro. Listo. Camilo, ¿algo para cerrar? No sé quién levantó la mano. Yo les voy a compartir, Diego de hecho, Alejandro. mi correo también por el chat para que lo tengan, para que si mandan la hoja ya me la... Está, su correo lo tienen todos ellos en Moodle, en la bueno. plataforma. Yo se los puse. De todas maneras, si hay alguien que esté interesado y que puede, digamos, una vez contactado o enviado la hoja de vida, si tiene alguna duda, alguna inquietud, yo tengo los datos de contacto pues de la gente de Massivian. Entonces, cualquier inquietud con mucho gusto la podemos resolver. Y no sé quién es la mano levantada. Diego, tal vez. Es que no sé por qué se me desaparecen los nombres. Diego Diego, Murcia, creo que era. lo escuchamos, Diego. Una pregunta, ese correo de selección, @Massivian, el selección, pues ahí está con tilde, pero a la Supongo hora que de será sin enviarlo, tilde, sí, porque es sin tilde. supongo que sí, por lo que es un correo electrónico. Entonces, de todas maneras, ensaya y cualquier inquietud, yo con mucho gusto le colaboro. No, pues, y también preguntar si lo envío, o sea, pues ahorita voy a enviar la hoja de vida, pero la envío también con copia a Santiago. Sí, pónganla con copia a mí para asegurarme, o sea, estamos en un proceso de cambio con las personas de reclutamiento, entonces, para asegurarme que no haya haber de pronto un malentendido con lo que este cambio que estamos teniendo internamente. Perfecto. Andrés Felipe, ¿tiene la Ok, mano levantada? gracias. ¿O tenía Sí, la señor, mano buenas levantada? tardes. Adelante. Una pregunta, qué pena. En la parte de ustedes con Massivian, si yo estoy interesado en trabajar con ustedes, hago mi parte de práctica con ustedes, ¿es posible seguir estudiando y trabajando con ustedes o como tal me solicitan un tiempo completo después de que yo termine mis prácticas? No, o sea, hay más, o sea, obviamente el tema es más como y tenemos más de una persona, no solamente de la escuela, que tiene estudio y trabajo, y el compromiso siempre ha sido entregables. O sea, mientras se lleguen a entregables y los entregables sean satisfactorios, a nosotros no nos interesa que si tenés una clase a las 10 de la mañana, pues no puedes estar disponible, cero estrés. Ok, Yo ahí vale, gracias. quiero complementar lo que mencionó Alejandro ahora y lo que han dicho. Ya son las 4 pasadas antes de cerrar. Alejandro decía pues que tener muchas ganas y que confiemos en lo que aprendemos en la escuela. De todas maneras, hay muchas cosas que no las vamos a aprender en la universidad porque no podemos llegar con todo el cúmulo de conocimiento que se requiere en las organizaciones y en todas las organizaciones, pero lo han mencionado los 4. Lo importante es tener voluntad y las ganas y que esto les apasione y seguramente entre todos, además de llorar, como decía Alejandro, pues van a resolver los problemas y van a resolver las situaciones. Lo importante es llegar con mucha voluntad y con muchas ganas de sacar todo adelante. Lo que yo he entendido con las presentaciones que hemos hecho con Santiago y las otras personas de Massivian es que siempre hay un apoyo, siempre hay un equipo que está respaldando el proyecto en el que esté cada uno, siempre hay a quien preguntar y de todas maneras el ejercicio es mostrar interés en sacar adelante. Como les decía hace un momento, pues, ¿qué es lo que queremos con Massivian? Vinculación de recién graduados, practicantes, y estamos en el proyecto donde tenemos estudiantes que no han hecho su práctica o que no han llegado todavía a la fase de práctica, pero que se van a vincular profesionalmente, y hay unas pruebas y un proceso de selección que hacemos entre la escuela y Massivian para que tengamos la mayor cantidad de profesionales o casi profesionales posibles vinculados con Massivian. Yo creo que en aras de respetar el tiempo, ya pasaron las 4, pues terminamos la sesión o la reunión, agradeciendo a Santiago, a Alejandro, a David y a Camilo por habernos acompañado. Cualquier inquietud que tengan, pues tienen el correo de contacto para mandar las hojas de vida, y si no, a mi correo. Yo me voy a quedar acá un rato ya terminando, pero para los que tienen que salir, pues que no incumplan en los compromisos siguientes. Seguramente los volveremos a invitar en semestres posteriores a que nos acompañen. El objetivo era que ellos nos contaran qué es lo que están haciendo en Massivian y qué es lo que ellos creen
que tienen que ser la necesidad de formación o de conocimiento en ingeniería de software que deben tener nuestros profesionales para que ustedes al escuchar esto se den cuenta, bueno, sé de esto, no sé de esto. Obviamente ellos están enfocados en lo que dominan y en lo que trabajan en Massivian de manera particular con cloud y con todas estas tecnologías y tendencias, pero pues revisen qué tanto saben de todo lo que ellos mencionaron y qué tanto les falta para poder llegar al nivel de conocimiento que mencionaron Alejandro, Camilo, David y Santiago. A todos, muchísimas gracias por habernos acompañado. La persona que inició la grabación, por favor, para que la detenga. Y feliz fin de semana para todos. Nuevamente agradecer a las personas que nos acompañaron y seguramente nos volveremos a ver pronto. Señores graduados Vale. y Santiago,